Buenos días a todos, hermanos y hermanas de la Hermosa, nuestros amigos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este día a través de este medio cibernético para celebrar un culto más en conmemoración de lo que tradicionalmente le llamamos Domingo de Ramos, donde celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén en aquella su última semana antes de entregar su vida y su cuerpo para la salvación de nuestras almas. Y en estos momentos quiero leer una escritura que voy a combinar con nuestra reflexión de hoy en día, que tiene que ver con ese evento glorioso donde multitudes adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. La escritura se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Y voy a estar leyendo desde los versos 12 al 16 y combinaré esta porción de la escritura con la escritura que está señalada para la revista El Discípulo de nuestra lección de hoy, y estaré combinando estas dos escrituras para traer la reflexión bíblica. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se las había hecho. Dios bendiga su palabra. Oremos en estos momentos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor amado, porque aún a pesar de las circunstancias que vivimos en el mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, tenemos la esperanza y la fe del cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. En este día, Señor, yo te pido bendición, fortaleza, protección para cada uno de, Señor, los que componemos la Iglesia La Hermosa, nuestros amigos, todos aquellos que se alleguen a escucharnos y a vernos por estos medios. En este día, Señor, bendícenos por tu palabra, por los cánticos que vamos a tener, y permite que este breve y sencillo culto sea de bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y en estos momentos vamos a escuchar a nuestro ministro de adoración, Frank Colón, con una alabanza de adoración para el Señor y para deleitarnos y fortalecernos a cada uno de nosotros. Amén. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguo pacto son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú, siempre lo serás, te das de mi lugar, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y
y al débil levantas y lo llena de poder. De blanco me viste para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz. Me han puesto en libertad, de culpa santidad. Nuevo nombre tendrás, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 La escritura que vamos a usar para nuestra reflexión en estos momentos se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versos del 1 al 9, y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Dios bendiga su palabra en nosotros. Cuando leemos los primeros versículos de este capítulo 42, no podemos pasar por alto que definitivamente el profeta Isaías estaba refiriéndose en su profecía a nuestro Señor Jesucristo. Esta breve porción de solo 9 versículos, el profeta presagia 7 peculiaridades que luego los evangelios nos confirman en el maravilloso ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Notemos estas 7 peculiaridades. Primero, Isaías dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esa misma peculiaridad la encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando una voz desde el cielo se oyó diciendo lo mismo sobre Jesús. Segundo, Isaías dice, he puesto sobre él mi espíritu. Y esto se confirma en Jesús cuando, entrando en la sinagoga, leyó en el libro de Isaías sobre la unción del Espíritu Santo sobre él. Y al terminar su lectura, Jesús afirmó, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Otra peculiaridad que el profeta Isaías menciona es la peculiaridad, por medio de la verdad traeré justicia. Jesús predicó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra, las costas esperarán su ley. Cuando se le preguntaba a Jesús sobre la antigua ley, Jesús la citaba diciendo, Moisés os dijo, pero luego añadía, mas yo
os digo. Y es por eso que las gentes al escucharlos decían de él, habla como quien tiene su propia autoridad. Otra peculiaridad es, lo pondré como luz en las naciones. El evangelista Juan decía que Jesús era la luz verdadera que venía a este mundo. Otra peculiaridad que menciona el profeta Isaías, abrirá los ojos de los ciegos. Jesús no solo devolvió la vista física a ciegos en los caminos de Palestina, sino que también nos devolvió a todos la vista espiritual para guiarnos por los caminos de Dios. Y una última peculiaridad que menciona el profeta Isaías es, a otro no daré mi gloria. En el Nuevo Testamento, Juan el Evangelista nos testifica que a través de Jesús vimos la gloria de Dios. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el libro conocido como la Carta a los Hebreos, se nos recalca esa premisa de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Todas estas singularidades fueron señales del ministerio de Jesús a través de su corta estadía en este mundo. Pero la celebración cristiana del día de hoy, Domingo de Ramos, apunta hacia la culminación de esa obra salvadora. En este domingo, tradicionalmente, las iglesias cristianas celebramos la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aquella entrada daba inicio a su pasión. Era el punto de partida hacia una semana de martirio, aislamiento, dolor, muerte. Y sabemos que la próxima semana traería con ella la victoria final. La vida sería devuelta, la salvación se completaría. Pero por hoy, una profecía más debía cumplirse. Siglos antes de este histórico domingo, el profeta Zacarías anunció, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se cumple su pronóstico en aquella entrada sencilla pero gloriosa, sorpresiva y a la misma vez presagiada, y aunque peligrosa, atrevida. Es maravilloso ver cómo toda profecía del Antiguo Testamento sobre el personaje que vendría directamente de parte de Dios para salvar la humanidad se cumple toda en el Jesús histórico, en el Jesús de Nazaret. Mientras que los religiosos de la época, unos se ausentaron, otros se confabularon contra el Santo de Israel, los pobres, los humildes, los mancos, los ciegos, los marginados, aprovecharon la ocasión y se acercaron a celebrar aquella profética entrada. Alfombraban la carretera para que cabalgara su rey. Daban voces de alegría diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aunque unos días después otra multitud gritaría, crucifíquenlo, hoy es una entrada triunfal. Es triunfal porque Jesús vino para ellos. Cristo vino para el humilde. Cristo vino para el que cree y no pierde la esperanza. Cristo vino para los sencillos que se acercan a Dios no por medio de razonamientos humanos, sino por medio de la fe. Es triunfal también porque no había muchos, ni estaban todos los que tenían que estar, pero estaban los que creían, estaban los que esperaban, estaban los de la fe que se impone al que dirán. Cristo vino para todos, pero solo entra triunfal a los que le esperan, a los que les aceptan, a los que le aman, a los que le adoran. Él no se impone, Él no obliga. Cristo murió para el mundo entero, pero solo se salvan los que lo proclaman Rey de sus vidas. ¿Y por qué entrar en la llamada Santa Ciudad?
¿Por qué esta visita tan inoportuna y contradictoria para tantos? ¿Por qué ahora? Si antes no le veíamos entrar muy a menudo a la ciudad, si su ministerio fue siempre, como dijéramos pueblerinamente, de afuerita, llegaba a los suburbios de la ciudad y de allí apenas pasaba. Su ministerio fue en los campos, en los caminos, en el desierto, no con los sacerdotes, pero sí con los enfermos, no con los reyes, pero sí con los endemoniados, no con los ricos, pero sí con los pobres. Lo más cercanos que le vemos es a 1 milla de distancia de la gran ciudad, contemplándola desde el monte de los olivos y llorando por ella, diciendo entre sollozos: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no lo permitiste. ¿Qué podría tener Jerusalén que hiciera llorar al maestro? ¿Qué importancia o valor se encerraba en aquella gran ciudad que compungiera al Señor de tal manera? ¿Sería que aquella era la santa ciudad, sede del monte de Dios, el monte de Sión, el monte santo? Los escritores del Antiguo Testamento con mucho orgullo decían: Jerusalén está asentada sobre un monte, el monte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era aquel el monte de Dios según ellos? ¿En algún momento Dios dijo tal cosa? ¿En algún momento Dios señaló: este es mi santo monte? Cuando Dios se le reveló a Moisés, se le reveló en el Sinaí. Cuando Dios se le reveló a Abraham, se le reveló en el monte Moria. ¿Tiene Dios montes específicos para hacer su obra? ¿Está Dios confinado geográficamente? Tal vez sería que fue sobre ese monte y esa ciudad que David llevó el arca del pacto. Sería que Jerusalén fue la famosa ciudad del rey David. Allí construyó su palacio, allí su hijo edificó el gran templo a Dios. No. Por nada de esto lloraba Jesús. Jesús no lloraba ni por la infraestructura de la ciudad, ni por el templo. Él mismo había dicho del templo: no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. No lloraba por la importancia política que pudiera tener la ciudad. Él también había dicho: mi reino no es de este mundo. Jesús lloraba por la gente de Jerusalén. Jesús lloraba por el rechazo de su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él mismo decía que lloraba porque veía todo aquel gentío como ovejas que no tienen pastor. Es la gente lo que le interesaba al maestro. Ni eran los edificios, ni era la burocracia política, ni era la significancia geográfica. Era la gente, los habitantes, lo que estaba en el corazón del Señor. El Señor Jesús no se le escapaba ni un solo detallito de su misión como Salvador. Él sabía que esa semana tendría que morir, pero él también sabía que no sería en Jerusalén el lugar. De seguro sería juzgado allí y a eso entraba. Pero él tenía que morir fuera de la ciudad. Miren cómo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Si en Jerusalén estaba el templo, si estaba el altar de adoración, si allí se ofrecían las víctimas en el santuario de la ciudad, pero recordemos, la Biblia nos señala que la víctima que se ofrecía por el pecado se quemaba fuera de la ciudad,
fuera del campamento. El Señor ahora, consciente de que Él es la víctima, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a la ciudad para ser juzgado por los mismos sacerdotes del judaísmo, para ser ofrecido por el pecado de todos en la cruz. Pero ha de morir fuera del campamento, ha de cargar su cruz por la vía dolorosa, cuesta arriba, hacia el monte de la calavera. Cristo nunca perdió de vista su misión específica en torno al cumplimiento de las profecías, aunque le costara la vida. Por lo tanto, nosotros también, la iglesia de hoy, nos resta aceptar el reto del escritor de la carta a los hebreos y que nosotros también salgamos de nuestros conformismos religiosos para que el mundo entero se empape del evangelio de esperanza. Salgamos de los convencionalismos religiosos para que el excluido se incluya. Salgamos de la rutina de un evangelio, de un mero culto semanal y acompañemos al Señor fuera del campamento en el evangelio del servicio. Salgamos de la indiferencia que nos cohíbe de compartir el mensaje de salvación en palabras y en hechos. Salgamos de una fe que solo pretende librarnos del infierno y llevarnos a la gloria a nosotros. Y acompañemos a Cristo en una fe de relación íntima con Dios en el diario vivir. Salgamos del campamento de nuestro encerramiento congregacional para ser una iglesia abierta de par en par. Salgamos a tener palmas de adoración en nuestras ciudades para que entre en ellas el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluyo con lo siguiente. Hay una historia que data de la Revolución Americana que nos cuenta que varios soldados quienes emprendían una matanza en contra de sus enemigos en cierta ocasión, entraron a un lugar donde encontraron una estatua de Cristo crucificado. Se detuvieron y se sintieron convictos de la matanza que llevaban a cabo. Otro soldado de sus tropas llegó de momento y al verlos compungidos, le dice: ¿qué hacen ahí? No sean bobos, sigamos la matanza, que Cristo ya no nos ve. Mis hermanos y hermanas que me escuchan, el Cristo de la estatua no nos ve. Los Cristos de cuadros pintados en lienzos no nos ven. Pero el Cristo de la gloria, el que históricamente entró en Jerusalén, el que personalmente murió en la cruz del Calvario, el que milagrosamente resucitó al tercer día, el que gloriosamente está sentado a la diestra de Dios, ese sí nos ve. Nos ve no solo para observar nuestra conducta, nos ve también para recibir nuestra adoración y nos ve para guardarnos del día malo. Más que una entrada triunfal a Jerusalén, oramos para que el Jesús histórico, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, entre triunfante en cada uno de nuestros corazones. Acompañémosle en adoración en su entrada a nuestras ciudades. Y que sea esa entrada triunfal a nuestro corazón lo que dé sentido y propósito al resto de nuestra celebración de Semana Santa. Que Dios les bendiga a todos. Amén. May the Lord bless you. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit,
corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Finalmente, mis hermanos y hermanas, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros por medio de este medio cibernético. Y en estos momentos lo que deseo es orar por todos ustedes, llevarlos al trono de la gracia para que el Señor los bendiga y los proteja. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de conectarnos aún a larga distancia, pero unidos en el amor que es en Cristo Jesús y en la unidad que el Espíritu de Dios nos provee. Te pido, Señor, por cada uno de los miembros de la hermosa, que cada uno recluido en su hogar tú los cuides, los protejas, los bendigas, los fortalezcas. Y que, Señor, su fe, aún a pesar de la crisis que estamos viviendo, esa fe que es en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro sanador, que esa fe se profundice cada día más. Cuídalos, guárdalos, hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente. Lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de vosotros y que ponga en cada uno de ustedes paz. Dios les bendiga. Hasta la próxima.